Iremos dando inicio. Ya. Muy bien. Buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de doctor Chávez, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, le damos la bienvenida para esta reunión mensual organizada por la Sociedad Peruana de Radiología. En esta oportunidad tenemos el capítulo de neuroradiología y cabeza y cuello, y tenemos dos expositores internacionales de buen nivel. Como es habitual en esta temática, tenemos un profesor del extranjero y un profesor nacional. Vamos a tener de inicio al doctor Miguel Trelles, que nos va a exponer desde Estados Unidos, y en segundo lugar al doctor Marco Laura, que va a exponer desde Perú. Eh, Previamente, le hacemos un comunicado de que el próximo 30 de septiembre tenemos nuestras reuniones mensuales con los médicos residentes, son presenciales. Hacemos un llamado a todos los médicos residentes a asistir a estas reuniones porque aparte de ser académicas, también se sortean algún tipo de libros, a veces pasajes para algunos congresos. Entonces, invitamos a todos los residentes a estas reuniones mensuales presenciales que se realizan en el Colegio Médico del Perú. El siguiente evento va a ser el 30 de noviembre en el Colegio Médico del Perú de la avenida 28 de julio. Eh, a su vez, queremos también recalcarle que el próximo año estaremos organizando el Congreso Peruano de Radiología, ya estaremos dando los alcances posteriormente. Y bueno, ahora sí, comenzamos con las temáticas de hoy día. Tenemos al doctor Miguel Trelles. El doctor Miguel Trelles es médico radiólogo formado en pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo su estudio de residentado médico y especialidad de radiología en Estados Unidos con un fellow en neuroradiología en el Hopkins Hospital. Actualmente trabaja en un hospital en Pensilvania. Es un médico radiólogo, ante todo una gran persona, un gran amigo. Trabajó en Perú un buen tiempo y ahora labora en Estados Unidos. Y con ustedes, el doctor Miguel Trelles con la charla de arteriografías supraaórticas. Miguelito, todo tuyo, público. Muchas gracias. Gracias, Raimundo, por la presentación. Gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día de vasculopatías supraórticas. Si tuvieran alguna pregunta, yo creo que la pueden escribir en el chat o la hacen al final. Vamos a hablar un poco de la patología, de diferentes patologías vasculares de la cabeza y cuello. La patología vascular se inicia en la pared vascular y esto es importante porque la estenosis, que es por lo general el hallazgo más importante con el que tiene relevancia clínica, es un hallazgo final de un proceso largo que se inicia en la pared del vaso. Los métodos luminográficos, como las angiografías digitales por sustracción, no evalúan la pared y no pueden diferenciar entre las diferentes causas de estenosis. Y es especialmente importante diferenciar entre causas inflamatorias y no inflamatorias, ya que eso muchas veces va a cambiar la terapia. Y para causas inflamatorias como vasculitis, el tratamiento es esteroides y es completamente diferente, y hay que poner un stent que por lo general no van bien. Vamos a hablar ahora de las siguientes vasculopatías, entre las no inflamatorias, aterosclerosis, que de lejos es la más frecuente, displasia fibromuscular, que hay que pensar sobre todo en pacientes jóvenes, disección arterial, que honestamente en Estados Unidos hay bastante más que en el Perú. Yo creo que en el Perú, en los años que estuve ahí, se habría visto una o dos es mucho, y acá vemos unas 3 o 4 al año. Yo creo que es porque en Estados Unidos hay mucha costumbre de irse a estos quiroprácticos como no leen los libros. Y honestamente, llegan los pacientes después de ir al quiropráctico con disección arterial. Síndrome de vasoconstricción reversible, CADASIL, y entre las inflamatorias tenemos la vasculitis, la carotidinia, y el moyamoya hoy día no vamos a hablar, pero también es una arteriopatía importante. Vamos a comenzar con un caso. Es una paciente mujer de 27 años, joven, dolor en el hemisferio derecho que aumenta la palpación. La ecografía muestra el engrosamiento de pared vascular del bulbo carotido y se le realiza una resonancia, y es una resonancia con unas técnicas un poquito especiales que son de sangre negra. Básicamente lo que es un T1 con saturación grasa, que lo que nos va a permitir es ver la pared del vaso. Entonces, en la angiografía, que es una de tiempo de vuelo, time of flight, básicamente vemos los dos vasos, las dos carótidas con señal normal. En el T2 ya vemos que hay un engrosamiento de la pared de la carótida derecha, y esto capta contraste ávidamente en el T1 post contraste.
no tengo cómo ver sus respuestas, pero simplemente piensen en esto un ratito, a ver si es que saben qué es lo que es. Esto es una placa aterosclerótica hemorrágica. Eso es el sangrado dentro de la placa, una placa aterosclerótica grasa, carotidínea, que es una inflamación del bulbo carotidio, una disección arterial o un tumor glomus del bulbo carotidio. Y esto es carotidina, es una imagen típica. Lo que vemos es un engrosamiento de la pared del vaso, que típicamente se acompaña de dolor. Clínicamente tiene marcadores inflamatorios elevados, como puede ser la proteína C reactiva o la velocidad de cementación, y capta contraste ávidamente. Es un síndrome idiopático inflamatorio del cuello asociado con sensibilidad de palpación. El diagnóstico es básicamente clínico, pero en estos casos las imágenes pueden ayudar. Y el tratamiento es esteroides, ¿no? Acá vemos nuevamente, ¿no? En el tiempo de vuelo, o si uno le hubiera hecho una angiografía o una angiografía por tomografía, la verdad que no lo hubiera visto. El engrosamiento de la pared del vaso, si bien se puede ver por resonancia, por tomografía es extremadamente difícil de verlo. En gente que es muy gordita y que tiene bastante grasa alrededor del vaso sanguíneo, una vez se puede distinguir la pared del vaso. Pero en pacientes delgados, por tomografía uno por lo general no va a poder ver la pared del vaso. De hecho, por ecografía uno la puede ver, y también se puede hacer el diagnóstico. Mi experiencia con ecografía, como entender, es un poco limitada. Pero lo que vemos por resonancia es engrosamiento del vaso y captación de contraste, que es la idea más importante, ¿no? En este caso se dio tratamiento con corticoides y el control de los 5 días muestra una significativa disminución en el engrosamiento del vaso y en ese contraste que tenemos una respuesta al tratamiento, el paciente fue dado de alta y fue bien clínicamente. El diferencial más importante, y de hecho la patología más frecuente que vamos a ver en el bulbo carotídeo es la aterosclerosis. Esto vamos a ver en pacientes mayores, por lo general mayores de 50 años, y es la acumulación de lípidos en la medida de la pared vascular. Van a mostrar densidad de grasa en la tomografía, y en resonancia va a saturar en imágenes con supresión grasa. Puede haber un poco de realce contraste del tejido fibroso que rodea la placa, pero el centro de la placa que tiene grasa, el centro lipídico, no va a captar contraste. En resonancia, lo más difícil es distinguir esto de calcificaciones ateroscleróticas. Por lo general, pacientes que se les hace una resonancia tienen tomografía previa, entonces en la tomografía es muy fácil distinguir si tuviera algún tipo de calcificación, ¿no? Pero en resonancia, tanto la placa lipídica como el calcio va a tener hiposeñal. No, en este caso es un paciente de 60 años con hipercolesterolemia y diabetes, y lo que vemos es un engrosamiento de la pared del vaso con saturación en las señales de saturación grasa, que causa una muy leve estenosis, ¿no? Esta no es una estenosis significativa. Si utilizamos el criterio NAS, probablemente sea menos del 0%. Y la placa, el segundo ítem que comentamos es la placa aterosclerótica complicada, o la placa aterosclerótica hemorrágica. Eso es cuando el centro lipídico que vemos acá, por lo general por isquemia, porque a este centro lipídico le llega sangre a través de capilares en la pared del vaso, y cuando crece, la irrigación al centro de la placa lipídica es pobre, y eso puede causar una de dos cosas. Se infarta el centro de la placa lipídica, se necrosa y puede sangrar, lo que termina rompiendo la pared del vaso, o puede simplemente romperse y embolizarse, ¿no? Y nuevamente eso, al romper la integridad del endotelio, produce un evento protrombótico, y esto puede terminar con un infarto, ¿no? Las placas se pueden complicar con hemorragia, trombo o ruptura de capa fibrosa. La hemorragia se caracteriza por un aumento de la señal T1, y esto de hecho lo podemos ver en las imágenes por tiempo de vuelo, resonancia magnética simples, que se hacen de forma binaria, ya que estas imágenes en tipo de vuelo son potenciadas en T1. En este caso vemos un paciente de 64 años que sufrió un infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha, y cuando se le hizo el estudio angiográfico por tomografía inicial, se ve una lesión ateromatosa con un defecto en su pared, y cuando se le hizo la resonancia vemos que hay aumento de la señal en el tiempo de vuelo y también aumento de la señal en el T1 sin contraste, lo cual sugiere una hemorragia dentro de la placa, ¿no? Es una placa complicada. En estos casos se recomienda el tratamiento que es endovascular, poner un stent, aún en casos cuando
el porcentaje de estenosis no sea mayor al 70%, porque estas placas se asocian a eventos embólicos, ¿no? Como de hecho es lo que le ocurre a este paciente. Y la idea es ponerle stents para que esto no se repita. El tumor, el glomus del bulbo carotídeo, es un tumor vascular del cuerpo del carotídeo, se origina de las células ganglionares, y acá vemos un caso típico. Los dos tumores que se pueden encontrar adyacentes al bulbo carotídeo es el glomus del cuerpo carotídeo y el schwannoma del vago, ¿no? La diferencia es que el glomus típicamente se encuentra entre la carótida interna y la carótida externa, y el vago se encuentra posterior y empuja ambas hacia adelante. Y acá vemos un paciente de 47 años con una lesión nodular, capa de contraste, en el espacio carotídeo izquierdo, entre la carótida interna y externa, separándolos, ¿no? Que es la apariencia típica. En las imágenes potenciadas en T2, a veces uno puede ver la apariencia de sal y pimienta, que son puntitos negros y puntitos blancos, que se ve acá con mucha dificultad, ¿no? Y tiene un albedo raro de contraste. Este es el segundo caso. Una paciente mujer de 26 años, previamente sana, presenta con dolor severo muscular, luego de masaje en la región cervical por un huesero, se realiza una resonancia de sangre negra y una angioresonancia con contraste. Esta es la angioresonancia con contraste. Y es un poco difícil ver acá la patología en esta imagen, pero traten de ver que la estructura no es simétrica. Y esas son las opciones, ¿no? Una angiografía carotídea y vertebral normal. Hay ausencia de señal en un vaso, puede ser la arteria carótida interna derecha, o ausencia de señal en la arteria carótida interna izquierda, o ausencia de señal en la arteria vertebral derecha. Le doy unos segundos. Y esta es una oclusión completa de la arteria carótida interna derecha. Si ven acá a la izquierda, esta es la carótida común izquierda. Acá tenemos el bulbo carotídeo izquierdo y se bifurca a la carótida externa y la carótida interna, que tiene el curso de la carótida interna cervical. Recuerden, no tiene ninguna rama, y después hace este doblez al momento que se vuelve intracraneal, ¿no? Y toda la carótida interna, casi toda la carótida interna del lado derecho está ausente. Esto es una angioresonancia con contraste y por eso es que la vemos negra. Si hubiéramos hecho una angioresonancia con técnica tiempo de vuelo, y esto es muy importante, a veces el coágulo puede ser hiperintenso en T1 y uno puede pensar que esa señal se debe a flujo, cuando en realidad no es flujo, simplemente que la sangre es intrínsecamente hiperintensa en T1. ¿No? Y acá tenemos imágenes ampliatorias por sangre negra, y podemos ver esto acá es el trombo dentro de la arteria, ¿no? Y vemos esta imagen, que es una imagen típica, donde vemos el trombo en imagen de media luna y un puntito negro a un costado. Y eso es típico de una disección arterial. En este caso fue una disección de la arteria carótida interna. Las disecciones de la carótida interna son bastante raras. Este caso es un caso viejo del 2012 o 2011 por ahí, y yo no creo que haya vuelto a ver una disección de la carótida interna. Sí he visto varias disecciones vertebrales, pero de carótida interna es una patología no común. Mucho más común es trombos o oclusiones totales secundarios a placas a nivel del bulbo, ¿no? Y esta es la zona donde debería de haber estado la arteria carótida interna. Una disección arterial es una ruptura de la íntima de la pared arterial que causa la acumulación de sangre en un falso lumen. La localización es entre la media de la pared arterial. Ellos radiológicos son estenosis severa o oclusión larga en el lumen verdadero, hiperseñal en T1 en el lumen falso por methemoglobina. No hay realce de contraste. Y nuevamente, repito, en angioresonancia, en técnica de tiempo de vuelo, puede haber hiperseñal por el efecto T1 de la methemoglobina en el falso lumen, el cual está ocluido, ¿no? Y esto uno puede atribuirlo a flujo falsamente y tener un falso negativo. O sea, decir que el estudio es normal cuando en realidad es altamente patológico. Entonces tengan cuidado. En la resonancia, angioresonancia con contraste, uno sí va a ver la ausencia del realce de contraste, entonces lo puede fácilmente detectarlo. Y en la imagen por sangre negra vamos a ver aumento de la señal en el falso lumen que representa la methemoglobina. Nuevamente, el lumen verdadero es este pequeño puntito negro que vemos en la parte posterior del vaso sanguíneo, ¿no? Que es un puntito negro por la señal. Schwannoma es una lesión sólida en el espacio carotídeo derecho, es hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, hiperintensa en T1, es inferior al bulbo carotídeo
y en este caso va a desplazar la arteria carótida común de forma anterior, ¿no? Si tuviéramos la imagen un poquito más arriba, veríamos que también desplaza la carótida interna y externa ambas hacia adelante, ¿no? Y esa es la diferencia del schwannoma típicamente del vago versus un tumor del bulbo carótido, del cuerpo carótido, perdón. Acá tenemos otro caso de enfermedad aterosclerótica severa. Tenemos una placa complicada con hemorragia por la hiperseñal en T1, precontraste, se ve aquí. Y adicionalmente hay una pequeña hipodensidad en el lumen que es sugestiva de la ruptura de la capa fibrosa, ¿no? Que es este pequeño puntito negro acá. Pero esta de por sí, al ser hemorrágica, es una placa complicada. Vamos a ver el tercer caso. Esto es algo que tengan en mente, sobre todo los que hacen emergencia. Se ve cada vez con más frecuencia, sobre todo por tratamientos de depresión con serotonina y otros fármacos de la misma familia, ¿no? Es una paciente mujer de 45 años con historia de depresión, tratamiento con serotonina, presente emergencia con cefalea severa, súbita y hemiparesia derecha. Inicialmente se realiza una tomografía de encéfalo sin contraste, que yo solamente le estoy mostrando esta única imagen de la tomografía. Este es el único hallazgo significativo. El rostro de la tomografía era normal y se le realiza una resonancia de encéfalo y le estoy mostrando la imagen por difusión. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente piensen, es una vasculitis del sistema nervioso central, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, es isquemia embólica o esclerosis múltiple. Un paciente relativamente joven, de 45 años, con cefalea severa y hemiparesia. Y esta es una imagen bastante típica del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ¿no? Y lo que nos da acá el clue es una pequeña hemorragia subaracnoidea en la convexidad del cerebro. Eso es bastante típico en pacientes con cefalea severa. Este es un síndrome poco frecuente, caracterizado por vasoconstricción arterial cerebral, segmentaria y reversible. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Se asocia el uso de SSRI, como ergotamina, pseudoephedrina, nicotina, cocaína, marihuana, entre otros. La clínica típica es una cefalea severa súbita y algún déficit neurológico focal, y puede o no tener infarto cerebral en la resonancia. Muchas veces cuando lo ven, si alguien no ha escuchado de esto, piensa que se trata de un sangrado por una ruptura de un aneurisma, porque el paciente llega con cefalea severa, pero la imagen es completamente distinta, ¿no? Una ruptura de aneurisma, uno esperaría una hemorragia subaracnoidea de alto volumen, básicamente en las cisternas nasales. En este caso es una hemorragia subaracnoidea de pequeño volumen en los surcos en la convexidad. Se revierte de forma espontánea en semanas o meses, y se puede dar tratamiento con vasodilatadores. Bueno, lo que vemos en las imágenes nuevamente es una hemorragia subaracnoidea en la convexidad, en el lóbulo frontal derecho, y en la resonancia vemos múltiples zonas de restricción de la difusión compatibles a pequeños infartos, y estos están distribuidos, si se dan cuenta, entre el territorio de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media, acá entre la arteria cerebral posterior izquierda y la arteria cerebral media izquierda, y estos de acá, estos infartos son también en zona de unión de las aguas entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media en ambos lados. Entonces, típicamente, los infartos que son por hipoperfusión se dan en zona de unión de las aguas. Y por imágenes lo que vamos a ver si hacemos una angiografía, ya sea por resonancia o por tomografía, vemos vasos pequeños. Y esto también a veces es difícil de diagnosticar porque los vasos pequeños suelen ser simétricos, y todo lo que es simétrico, uno al ojo por ciento, uno siempre usa el lado contralateral pensando que es el lado normal, y si ambos lados son anormales, a veces es difícil de verlo. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha que estos pacientes, los vasos pequeños, y puede ser por vasoconstricción, por síndrome de vasoconstricción reversible, ¿no? Y el angio, por suspensión digital, es bien marcada el pequeño calibre de los diferentes vasos sanguíneos. Este es un caso en Alemania que nos mostraron, y le dieron un tratamiento endovascular con imodipino, tuvo una respuesta extremadamente buena, ¿no? El calibre de los vasos sanguíneos en esta angiografía a través de la carótida interna derecha, pre y post tratamiento con imodipino, y vemos que pasa de ser un estudio significativamente normal con vasos muy pequeños a ser un estudio básicamente normal, ¿no? Y de hecho, como trataron primero el lado derecho, hay reflujo a través de la arteria comunicante anterior derecha a la arteria cerebral anterior izquierda, y
esta probablemente sea una pequeña ramita que se esté yendo al lado izquierdo también, ¿no? Entonces, después está perdiendo al lado izquierdo y también tuvo mejor flujo, pero ven cómo es que al tratar un lado primero hay una diferencial de perfusión, que ese lado va a irrigar al lado contralateral. También se le realizó un estudio de resonancia de sangre negra. En este caso, esto es un centro especializado en Alemania que hacían mucho resonancia de sangre negra y estas son secuencias que no se encuentran en cualquier resonador. De hecho, yo no las tenía en delegado cuando trabajé ahí y tampoco no las tenemos ahorita en el sitio que yo trabajo, pero eran secuencias especiales para ver inflamación de los vasos intracraneales, ya que necesitas un estudio de muy alta resolución en T1 con saturación del flujo sanguíneo para que no te dé artefacto de tiempo de vuelo. Así que no es una secuencia que van a encontrar en cualquier sitio, pero lo que hicimos, lo que queríamos ver es si había algún tipo de inflamación de la pared del vaso sanguíneo y como se pueden dar cuenta no hay ningún tipo de realce de la pared del vaso sanguíneo, entonces eso descartó la posibilidad de vasculitis. Pero nuevamente no se preocupen, no es algo que se puede encontrar de forma rutinaria en cualquier equipo. Las vasculitis del sistema nervioso central representan un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que primariamente afectan los vasos sanguíneos pequeños, leptomeningios y parenquimales. Dan una variedad de insultos neurológicos que pueden causar vasculitis, incluyen infecciones, neoplasias, radiación ionizante, ingesta de cocaína, entre otras drogas, enfermedades autoinmunes. Las condiciones autoinmunes asociadas a vasculitis más frecuentes son las anginitis primarias del sistema nervioso central, lupus, poliarteritis nodosa, artritis de célula gigante y síndrome de Sjögren. Los hallazgos radiológicos en realidad son indistintos, están caracterizados por estenosis con engrosamiento de la pared vascular. Puede causar esto disección, aneurismas fusiformes e infartos en múltiples territorios vasculares. Y la resonancia, en realidad, lo que va a ver básicamente son los hallazgos parenquimales isquémicos secundarios al daño vascular, ¿no? Si uno quiere ver el vaso vascular, sí tendría que hacer una resonancia como la que le acabo de enseñar de sangre negra, que es algo que no es rutinario. Y acá les vamos a enseñar otro caso, este también es de Alemania, del centro especializado donde se decía en resonancia de sangre negra, que yo tuve la suerte de rotar con ellos unos meses cuando era residente. Es una paciente de 60 años que la traen con infarto en la circulación anterior izquierda. Se le realiza la resonancia de sangre negra porque el infarto, por la historia de una enfermedad autoinmune, que creo que no la tengo escrita, así que no estoy seguro cuál era. Y lo que podemos ver acá es el realce y engrosamiento de la pared del vaso a nivel de la carótida interna izquierda distal, que se ve en tanto el T1 post-contraste como el T2. Y en esta zona, en la angiografía, vemos una estenosis del vaso sanguíneo, ¿no? Y estos hallazgos son bastante típicos de una vasculitis, en este caso, afectando la carótida distal y la arteria cerebral media proximal y la arteria cerebral anterior proximal del mismo lado. Le dieron tratamiento con cortisona, sin progresión de los síntomas. Y no tengo, me parece, un estudio control en este paciente. Finalmente, quiero mostrarles este caso, un paciente varón de 64 años con déficit de sensorio, y llega con lo que le llaman en Estados Unidos stroke alert, es una alerta de infarto, y se le hace el protocolo de infarto cerebral, que es un estudio de perfusión del cerebro y una angiotomografía de cuello y de cerebro. Y lo que podemos ver es el realce normal de la escarotia interna a ambos lados, el realce normal de la vertebral derecha, y la vertebral izquierda no capta bien. De hecho, se dan cuenta, el realce de contraste es menor al del lado derecho. Y a nivel del segmento B3, que es a nivel de C1, justo antes de entrar al cráneo, vemos que ya pierde captación de contraste y debería de venir por acá la carótida y acá la vertebral, perdón, acá ya no está captando contraste, y en el segmento B4, que es el segmento intracraneal, ya no hay realce de contraste de la arteria vertebral izquierda, hay hipodensidad del hemisferio cerebroso izquierdo ipsilateral, que probablemente sea un infarto agudo en el territorio de la pica, y hay captación y hay revascularización del segmento más distal de la vertebral izquierda, probablemente por flujo retrógrado a través de la vertebral derecha, por la basilar, sube y baja. Esta es la imagen en MIP, donde vemos el fin abrupto de la oclusión de la arteria vertebral izquierda. Esto inicialmente fue catalogado como una disección vertebral. Y honestamente yo no hice el informe, pero yo creo que lo había informado también como una oclusión de la arteria vertebral izquierda distal con un infarto asociado
del hemisferio cerebroso izquierdo y probablemente una disección arterial. Perdón, no les di tiempo a ustedes para que contesten, ¿no? Pero bueno, esto inicialmente fue informado como una disección vertebral, pero el paciente regresa, tiene una evolución rápida y nos piden que repitamos el estudio a las 48 horas. Y este estudio es muy interesante. Vemos acá nuevamente el realce de ambas arterias vertebrales, en el lado derecho e izquierdo. Y recuerdan que el segmento B3, que es el de aquí, y el segmento B4, que es la parte más inferior de la vertebral izquierda, al momento que está ingresando al cráneo, en el estudio anterior de hace 48 horas no captaban contraste, y ahora están captando contraste. Nuevamente acá tenemos la vertebral izquierda que está captando contraste. Acá tenemos la basilar que está captando contraste, y en la punta de la basilar vemos una imagen por defecto relleno, que no estaba en el estudio anterior. Y acá nuevamente hay una oclusión casi completa de la puntita de la arteria basilar en el lado izquierdo, ¿no? Y acá les pongo los MIPS para que vean esta imagen por defecto relleno en la punta de la arteria basilar que no estaba en el estudio anterior, y la arteria vertebral que antes no captaba contraste, ahora sí capta contraste. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que ocurrió? Creo que no tengo cómo darles audio, así que tendré que responder yo nomás. Entonces, ¿esto es una disección arterial que se ha movido? No, no es cierto, es imposible. Una disección arterial no va a curarse en 48 horas. Eso no puede pasar. Lo que tendría que haber hecho es ingresar y poner un stent, pero en la arteria vertebral tan arriba difícilmente alguien lo va a hacer. Esto lo que es un émbolo que se ha movido. El estudio inicial no fue una disección, fue una oclusión por un trombo, probablemente un émbolo del corazón, aunque no sabemos el origen. Y lo que ocurrió es que el émbolo progresó de la arteria vertebral a la arteria basilar, ¿no? Y el paciente tuvo una evolución bastante tórpida porque terminó teniendo un infarto grande a nivel del puente. Después del segundo informe, cuando lo informamos con un émbolo, el paciente fue a tratamiento endovascular para hacer el clot removal, la extracción del coágulo, que acá hacen con estos stents que los... Ay, se me ha ido el nombre del equipo, pero básicamente lo que es un stent que está adherido a la guía, y uno, al momento que lo libera en el vaso sanguíneo, el coágulo se pega al stent, uno lo jala, el coágulo con el stent completo, y logra sacar los trombos, y con eso logran revascularizarlo. Pero lamentablemente el paciente ya había hecho un infarto en puente y no ha tenido buena evolución. Finalmente, rápidamente vamos a mencionar las otras patologías que comentamos al comienzo. CADASIL es una entidad bastante rara. Es una arteriopatías cerebrales autosómicas dominantes con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Lo más importante es un paciente que tiene enfermedad microvascular, la sustancia blanca, extremadamente avanzada para la edad. Por lo general, esto inicia a los 40 años, y lo uno ve el cerebro y es un cerebro que uno piensa que es una persona de 80 años, diabética y hipertensa. Tiene una progresión rápida y evoluciona a la demencia, y luego tiene incapacidad para caminar y muerte. Por lo general, la edad media de duración es de 23 años. Por imágenes, lo que uno ve es afectación difusa de la sustancia blanca, muchísimo más de lo esperado para la edad, y con una distribución que no es típica de una enfermedad desminimizante. El diagnóstico en realidad es clínico y hay que descartar otras causas más frecuentes. El patrón de progresión de la enfermedad también es importante, progresión rápida. Y bueno, acá lo que vemos es un hombre que inicia a los 45 años, en el 97, con esta imagen de enfermedad microvascular bastante severa para una persona de 47 años, y que hacia el 2012, cuando tiene 60 años, ya se vuelve confluente y casi afectando toda la sustancia blanca, ¿no? También vemos un poco de pérdida de volumen parenquimal, un poquito de atrofia cerebral. Y típicamente estas lesiones no van a afectar las fibras supracorticales en estados tempranos. La imágenes por radiología más típicas es afectación de la parte anterior lóbulo temporal, afectación de la parte superior lóbulo frontal, y afectación de la cápsula externa. Y esto es porque estas son zonas que típicamente no son afectadas por enfermedad microvascular, ¿no? Pero nuevamente, si bien estos diagnósticos son específicos de cada CIL, lo pueden sugerir en un paciente que tiene la clínica y la edad adecuada, ¿no? Otros hallazgos son microsangrados que se pueden observar en imágenes por SWI.
por susceptibilidad. Y también puede verse baja intensidad de señal de los núcleos supracorticales en las imágenes en P2 y FLAIR. Pero esto es típico de una enfermedad tardía y se debe a la posición de hierro, ¿no? Entonces, en CADASIL, nuevamente, el mensaje que quiero que se lleven es que es un paciente que tiene afectación severa de la sustancia blanca en una edad en la cual uno todavía no lo esperaría, ¿no? Por lo general, menores de 50 años, con progresión rápida y que tiene afectación de la sustancia blanca en zonas poco comunes. La más típica es la parte anterior, los lóbulos temporales, que esto típicamente si uno ve un paciente con enfermedad microvascular, eso no está preservado, en la cápsula externa. Y finalmente, para comentar, las fibras corticales MIU son las fibras de asociación córtica, son las últimas en ser minimizadas y tienen un metabolismo de la mielina lento y un muy buen flujo sanguíneo, por lo cual no son afectadas en enfermedades que afectan el metabolismo de la mielina. No son afectadas por enfermedades microvasculares, pero sí son afectadas por enfermedades que lesionan de forma indiscriminada la mielina. Entonces, esto acá siempre es un hallazgo importante cuando ustedes están describiendo enfermedades de la sustancia blanca, el mencionar si es que afectan o no afectan las fibras subcorticales MIU, puede darles un dato en tratarse de un diagnóstico diferencial, ¿no? Y enfermedades que las afectan inicialmente es la enfermedad isquémica microvascular crónica, el CADASIL, la encefalopatía por VIH son las más importantes. Y entre las enfermedades que pueden afectar las fibras corticales MIU de forma temprana son la esclerosis múltiple, la más importante, en pacientes con la clínica que va de la mano, pacientes con encefalopatía multifocal progresiva, EMDA, enfermedad de Alexander, entre otras, ¿no? Pero la más importante que es esclerosis múltiple, la más frecuente. Y finalmente, la displasia fibromuscular es una arteriopatía no inflamatoria y no aterosclerótica rara, frecuentemente sintomática, que afecta a varios vasos de tamaño pequeño mediano. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años. Afecta con mayor frecuencia las arterias renales y con segunda mayor frecuencia las carótidas y o las arterias vertebrales. Y lo que se ve es imágenes muestran áreas de segmentos largos de estenosis multifocal y lactaciones con signo de collar de cuerdas, como podemos ver acá, o acá en la arteria vertebral. Y esto puede ser asociado a estenosis significativa, ¿no? El tema con estas lesiones es que si uno intenta hacerle angioplatías, muchas veces van mal, se pueden disecar fácilmente. Entonces, el tratamiento es, por lo general, es lo menos invasivo posible, ¿no? La morfología normal del vaso aumenta el riesgo de estenosis, disección o formación de hongos, ¿no? Y acá vemos un caso de displasia fibromuscular, la carótida interna, en un paciente y en otro paciente a nivel de la arteria vertebral. Y bueno, intentamos hablar de las enfermedades vasculares supraórticas de la cabeza y cuello, y hemos tocado aterosclerosis, displasia fibromuscular, sección arterial, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, CADASIL, vasculitis y carotidia, ¿no? Moya no hemos tenido tiempo de hablar. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta o tal vez al final. Ya, muchas gracias al doctor Miguel Treyes. Vamos a proceder a las preguntas, por favor, en el chat. Mientras tanto, hay una pregunta clásica, Miguelito. Angioresonancia, angiotomografía. ¿Compiten? ¿Se complementan? ¿Quién es mejor? ¿Estamos en Mira, un punto de responder esto o no? ya, yo te diría, yo siempre he sido, a mí siempre me gusta más resonancia que tomografía en general para casi todo, pero hay que ver el paciente, el costo y dónde estás. Entonces, en la emergencia, si tienes el tomógrafo disponible, siempre lo que tengas a la mano, ¿no? En muchos centros lo que está disponible a la mano es la tomografía y no la resonancia. La resonancia demora días o semanas en obtenerse. Entonces, un paciente con una emergencia que tiene una isquemia, la angiotomografía va a ganar siempre. Segundo es el tipo de paciente. Un paciente que puede estar quieto, no puede obtener imágenes muy buenas por resonancia. Pero si el paciente está teniendo un infarto o tiene déficit sensorio o simplemente no puede mantenerse quieto, entonces tomografía es mucho mejor, porque tomografía, si un estudio más rápido, es menos susceptible al movimiento. Y tercero es los equipos que uno tenga, ¿no? Y los tecnólogos en que estén entrenados. Pero, digamos, los dos extremos, un extremo es un paciente que viene a la emergencia con isquemia aguda, y yo creo que tomografía siempre va a ganar. El otro extremo es un paciente joven
digamos, cefalea, quiero descartar aneurismas, si yo no lo quiero irradiar, no le quiero dar contraste, probablemente la angioresonancia sin contraste sea más barata que la tomografía con contraste, entonces yo creo que la angioresonancia es una muy buena opción. Una pregunta más. La angiografía, concentración digital, diagnóstica, ¿ya desapareció? Yo pensaría ¿Murió? que sí. Hay casos muy limitados donde todavía podría ser útil. Yo creo que vasculitis es uno de ellos, porque la vasculitis cuando es en vasos periféricos, que no hemos dado ningún caso, es extremadamente difícil de diagnosticar, porque por tomografía y por resonancia no tenemos la resolución de ver vasos tan pequeños en las que la angiografía por pulsación digital sí tiene. Pero los casos son contados con los dedos. En pacientes con función renal alterada, ¿Cuál es el motivo del estudio? claro, para una patología vascular, en este caso, O por sea, ejemplo, una infección lo que pasa es perturbada que por... la angioresonancia del círculo de Willis es muy buena sin contraste. Tienes imágenes de muy buena calidad sin contraste. Entonces, eso es perfecto para pacientes renales, alérgicos, lo que fuera, porque no necesitas ponerle contraste. Si quieres ver el cuello, la angiografía sin contraste del cuello, la calidad no es muy buena. Y eso tiene que ver con la anatomía, porque la base del cráneo es como un cubito. Entonces, se presta muy bien a utilizar la técnica tiempo de vuelo. Mientras que el cuello, al ser cilíndrico, pierdes mucha, y se mueve por la respiración, pierdes mucha resolución en la base y es muy susceptible al movimiento y las imágenes no son tan buenas. Entonces, por ejemplo, para ver las carótidas, el bulbo carotido, hacer un Doppler es una muy buena opción en paciente renal que no le puedes poner contraste. Correcto, ¿no? A veces uno piensa en tomografía de resonancia y a veces la solución está en la ecografía, que está a la mano. Ecografía, claro. ¿Mm? Correcto. Ya, Miguelito, ya estamos con el tiempo. Muchas gracias por tu atención. En verdad, eternamente agradecido. Siempre estamos a la espera que vengas a visitarnos aquí a Perú. ¿Ya? Eh, bueno, sé que nos veremos pronto. A Ok, continuación, muchas gracias. algunas palabras, Miguelito, finales No, no, para... nada, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Los que van a Chicago, si me ven, saludan. Ya, Un Miguelito, ya abrazo está. a todos. Hasta luego. Encantado de verte. Muy bien, a Doctores, continuación... disculpen, tengo una pregunta en la casilla. Ah, perdón, a ver. ¿Sí? Sí, a ver, por favor, yo no la puedo ver, ¿me la puede decir? Claro, ¿existe la posibilidad de realizar una angio-TC en fase venosa para trombosis de senos venosos? ¿O solo sería esta la indicación? Ya, o sea, que una angiotomografía venosa es en realidad una tomografía de cerebro con contraste en fase venosa, ¿no? Este, o sea, no es una angio, porque no es... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno hace una angiotomografía para ver las arterias, uno da un bolo de contraste, por lo general alto flujo, y uno adquiere las imágenes en la fase en que las arterias están captando contraste, que es uno pone por lo general uno hace, pone un detector de la densidad a nivel de la carótida proximal, del arco aórtico, y eso es lo que gatilla la imagen, ¿no? Cuando uno quiere hacer una angiotomografía venosa, a eso le sumas unos 10 o 15 segundos y eso lo que te hace es te da una imagen venosa. Claro que sí se usa para la trombosis venosa, se puede usar eso, se puede usar resonancia también. Honestamente yo prefiero la tomografía porque en la resonancia hay muchos artefactos, cuando uno quiere ver trombos en los senos, y también se puede usar para malformaciones vasculares, pero la indicación principal de lejos es para ver trombosis no venosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? El archivo y no estoy viendo. Creo que No, son todas. ¿Mm? no tenemos ninguna más. Listo, muy agradecido. Bueno, nuevamente, doctor Miguel Treyes, agradecido por su presentación. Y a continuación, presentamos al doctor Marco Laura. El doctor Marco Laura es médico radiólogo con estudios de pregrado en la Universidad Católica de Arequipa, estudio de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, residente médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él tiene muchas pasantías en el extranjero y muchas presentaciones de artículos originales presentados sobre todo a congresos europeos y actualmente labora como médico radiólogo con énfasis en intervencionismo. Él presentará el siguiente tema, que es evaluación de ganglios
por ecografía. Marco, estamos contigo. Rosanita, tenemos a doctor Laura. Correcto. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, correcto, Marco. Ok, ok, vamos a empezar con la evaluación de ganglios linfáticos, ¿no? La importancia de la ecografía. Bueno, el objetivo de esa charla realmente es hacer una descripción de términos, así como existe el TIRAS, el BIRAS, donde tiene su definición de términos. Más o menos aquí lo que intento es más o menos ver qué términos debemos utilizar o qué términos son los más adecuados para describir un ganglio, ¿no? Y poder decir que ese ganglio, por tales características, es sospechoso de malignidad. Entonces, realmente hay múltiples artículos que han intentado hacer eso, ¿no? O sea, hacer una pequeña definición de términos, dar puntaje y decir qué tipo de ganglios esté sospechoso o no de malignidad, ¿no? Ya sea por ecografía, por tomografía o diferentes grupos de estudio, ¿no? Entonces, teníamos que empezar recordando que de todos los ganglios del cuerpo que hay, o sea, teníamos superficiales y profundos, los superficiales y los más frecuentes en la región cervical, ¿no? Que es más que todo dije esa parte de esa charla. Y lo importante de definir un ganglio benigno de un ganglio maligno va a ser en cuanto a tratamiento y pronóstico de un paciente, ¿no? Que tenga cáncer en este caso. Y no existe ninguna característica única que te diga que es un ganglio realmente maligno. Entonces, es importante recordar que la ecografía, en este caso la que vamos a evaluar, te sirve para evaluar lo que son ganglios superficiales, ¿no? Ya sea en la región cervical, en la región inguinal o en la región axilar, ¿no? Y lo primero que hay que diferenciar es saber si es un ganglio o es una masa. Una que identificamos un ganglio, es decir, es normal o es anormal. Y lo último es ver si es que esa anormalidad es causada por algo inflamatorio o una neoplasia, ¿no? Entonces, vamos a ver que la ecografía realmente es el método más disponible, bajo costo, alta disponibilidad. El único inconveniente es que es dependiente del operador, ¿no? Ahora, en cuanto a la evaluación de los ganglios, vamos a poder ver que ecográficamente un ganglio tiene una morfología ovalada con un hilo graso central, ¿no? Tanto en la anatomía como en la ecografía. Entonces, la parte central, lógicamente, debe ser constituido por tejido adiposo y vasos, y la parte periférica por linfocitos, ¿no? Recordar que la parte hiperecogénica del ganglio se caracteriza porque ahí hay varios vasos linfáticos, o sea, es una interfase de los vasos linfáticos, así como la presencia de tejido graso, ¿no? Por eso es la hiperecogenicidad del, del hilo graso, ¿no? Y recordar que la linfa o el tejido, o mejor dicho, los vasos linfáticos, la linfa en este caso va desde la periferia del ganglio hacia su hilio central, ¿no? Ese es el trayecto normal y por el cual también van a circular algunas células tumorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí un ganglio de morfología ovalada con su hilio graso y vemos que si existen células tumorales, pues esas se van a depositar desde la cápsula, desde la periferia, mejor dicho, desde los vasos linfáticos hacia la región subcapsular, ¿no? Van a invadir esa zona. Y vamos a ver que esas posteriormente pueden crecer y van a condicionar un engrosamiento de la corteza, ¿no? Pueden crecer más focalmente y van a desarrollar lo que es un engrosamiento cortical focal, o pueden desarrollar, invadir todo el ganglio y van a producir la eliminación del hilio y vamos a tener una verdadera adenopatía, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la historia natural de una infiltración de un ganglio por una célula neoplásica, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los términos y definiciones. Esto es realmente importante para más o menos poder decir qué términos más o menos podemos utilizar para decir que tal ganglio tiene sus características ecográficas de malignidad, ¿no? Entonces, en cuanto al tamaño, vamos a ver acá las dimensiones de los ganglios, ¿no? Siempre es importante ver que el ganglio, cuando se altera, lo primero que cambia es su eje corto, ¿no? El eje corto es lo que cambia. Entonces, se recomienda siempre medir los tres ejes, pero el que más importa uno de los que más importa es el eje longitudinal, ¿no? El eje longitudinal del ganglio. Una que yo encuentro el eje longitudinal del ganglio, recién mido el eje anteroposterior, ¿no? Que vendría a ser la profundidad. Entonces, la profundidad es lo que realmente a veces importa o lo que nos debe indicar una sospecha de malignidad de un ganglio, ¿no? En ese caso, como les digo, lo que más importa es medir la longitud, pero en el eje en el eje longitudinal del ganglio, ¿no? Y en ese eje recién medimos el eje corto, ¿no?
Y recordar que, por ejemplo, en la región cervical del cuello, existe un límite razonable, ¿no? De hasta cuánto puede medir ese eje, ¿no? Por ejemplo, en los grupos 1B y 2, hasta 8 a 10 milímetros, en los grupos 1B, 3, 4 y 5, hasta 5 milímetros puede medir el eje corto, ¿no? Es más o menos lo aceptable. Entonces, la morfología, más que todo, se refiere a esa medida, no puede ser ovalada o redondeada, y hace más referencia al eje corto, ¿no? Si el eje corto aumenta, entonces se vuelve un ganglio más redondeado, ¿no? Ahora, si vemos que un ganglio incrementa de tamaño, pero sigue conservando esa relación de eje corto con eje largo, eso generalmente se da en las enfermedades inflamatorias o infecciosas, ¿no? Pero si es que el eje corto aumenta y se vuelve más redondeado, o sea, del mismo tamaño que el longitudinal, entonces se vuelve redondeado, ¿no? Entonces eso nos hace sospechar enfermedades como ganglios, como linfomas, o puede ser tuberculosis, hasta metástasis, ¿no? Entonces la importancia de esta relación es realmente ver el eje corto del ganglio. Ahora, siempre recordar que esta medida de relación de forma te da falsos negativos en lo que es la región axilar y la región inguinal, ¿no? Porque generalmente son ganglios grandes, ahí no es adecuada esta relación. Ahora, otro término importante es el engrosamiento cortical. O sea, si uno revisa en la literatura, no hay una definición consistente en lo que es engrosamiento cortical, ¿no? Pueden ir que, por ejemplo, el ganglio, el engrosamiento cortical puede ser aquel engrosamiento que mide más del hilio, o sea, más que la mitad del hilio incluso, pero sin embargo se pueden aceptar dos otras excepciones, ¿no? Que el grosor máximo del hilio, en este caso, en esta zona, el grosor máximo cortical del hilio tiene que ser mayor al hilio graso, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, podemos hablar de un engrosamiento cortical, o lo que ya está claramente definido, por lo menos en la parte de mamas, es que se considera engrosamiento cortical cuando mide más de 3 milímetros la cortical, ¿no? Eso es más que todo en la región axilar. Ahora, hemos visto en cuanto a las medidas, ahora vamos a ver sobre la evaluación morfológica de los ganglios, ¿no? Entonces, en cuanto a márgenes, podemos describir en los ganglios, por ejemplo, márgenes de ganglios de bordes definidos, lobulados, espiculados o mal definidos, ¿no? En cuanto a los bordes definidos, realmente eso nos va a decir que guarda el borde del ganglio una adecuada interfase con el resto del tejido, ¿no? Eso se puede ver tanto en ganglios reactivos como en ganglios metastásicos, ¿no? Los ganglios lobulados, de bordes lobulados, de la misma forma, ¿no? Pueden estar presentes tanto en ganglios secundarios a metástasis o pueden estar en ganglios reactivos, ¿no? Realmente es inespecífico. Sin embargo, cuando hablamos de ganglios espiculados, eso sí nos indica cierta sospecha de malignidad, porque eso indica o nos da una sospecha de diseminación ganglionar fuera de los bordes del ganglio, ¿no? Y cuando hablamos de borde mal definido, hablamos de un borde que realmente no tiene una buena interfase con el tejido adyacente, ¿no? Entonces, acá podemos decir que existe una interrupción capsular, ¿no? No existe una buena interfase entre el tejido y el ganglio, ¿no? Eso quiere decir que el ganglio se ha salido o la lesión en este caso es más agresiva. Ahora, este tipo de presentación se puede dar tanto en ganglios metastásicos como en ganglios tuberculosos, ¿no? O en la tuberculosis, perdón. Y también tenemos cuando hay un anillo hiperecogénico, ¿no? Igualito que en las ecografías de mama, cuando vemos nódulos que tienen un halo hiperecogénico, de la misma forma se puede presentar en los ganglios. Entonces, si vemos esto realmente únicamente se presenta en ganglios metastásicos, ¿no? Que es una reacción desmoplásica. Y recordar que esa diseminación extracapsular del ganglio, en este caso del tumor, en el tumor, influye negativamente en el pronóstico porque nos dice que esta lesión realmente es muy agresiva. Ahora, un término muy importante es el engrosamiento cortical. Como ya vimos en varias definiciones, la más aceptada es esta que es más de 3 milímetros de cortical. Y vamos a ver que generalmente la cortical del ganglio es homogénea, ¿no? Ahora vamos a poder ver dos tipos de engrosamiento, ¿no? Lo que es un engrosamiento cortical difuso y un engrosamiento cortical focal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de engrosamiento cortical difuso, cuando afecta al más del 50% del ganglio, y cuando hablamos de un engrosamiento cortical focal, cuando ese engrosamiento se da en menos del 50% de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ganglio, ahí tenemos un pequeño engrosamiento y hablamos de un engrosamiento cortical focal. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a ver un ganglio que no se encuentra engrosado, es anormal, de morfología ovalada y graso central con cortical homogénea. Aquí vamos a ver que existe un engrosamiento cortical focal, que es un abultamiento que compromete menos del 50% de la circunferencia ganglionar, ¿no? Cuando hablo de... Y aquí lo importante es ver que no necesariamente la cortical tiene que ser más de 3 milímetros, pero siempre tiene que ser casi homogénea, ¿no? En este caso vemos un ganglio
que en un área presenta un engrosamiento cortical focal, ¿no? Y eso generalmente se da en los melanomas, son los que producen este tipo de ganglios, ¿no? En la región inguinal y axilar también puede ser, ¿no? Que producen un discreto engrosamiento cortical focal, y si uno le hace Doppler, pues presenta flujo al Doppler, ¿no? Entonces, siempre, más que una definición en términos sobre engrosamientos, hay que tener en cuenta la homogeneidad de la cortical dentro del ganglio, ¿no? Ahora, otro tipo de engrosamiento, tenemos el engrosamiento cortical difuso concéntrico, ¿no? Eso quiere decir que todo el ganglio, o sea, todo el ganglio es engrosado alrededor del hilio. El hilio sigue siendo central y ingresa únicamente la cortical de forma difusa, ¿no? Eso se puede presentar tanto en los linfomas inicialmente o en los ganglios reactivos, ¿no? O puede ser de secundario a enfermedades, por ejemplo, en ese caso, por enfermedad de arañazo de gato, ¿no? Ahora, el otro tipo de engrosamiento que tenemos es un engrosamiento cortical excéntrico, ¿no? Va a ser aquel engrosamiento que va a comprometer más del 50% de la circunferencia del ganglio, ¿no? Eso va a producir que se reemplace todo el ganglio o que desplace el hilio graso, ¿no? Entonces, eso generalmente es puramente de metástasis, ¿no? Y eso es más o menos lo que vemos en el baby, ¿no? Tenemos el baby tipo 1, tipo 2, en el cual la corteza es delgada, siempre menos de 3 milímetros. Cuando tenemos un engrosamiento cortical difuso y simétrico, tenemos un baby 3. Cuando hay un engrosamiento cortical lobulado o asimétrico, un baby 4. Tenemos el engrosamiento focal, un baby 5. Y cuando no hay hilio graso, un baby 6, ¿no? Por ejemplo, aquí, simplemente para lo que es para repasar los términos, tenemos un engrosamiento cortical difuso, es un tipo B de tipo 4, acá tenemos un engrosamiento cortical focal, BD5, y aquí la ausencia de hilio, ¿no? Un BD6. Y recordar que estos siempre son ganglios o imágenes sospechosas de malignidad, que al momento de hacer las biopsias no necesariamente terminan siendo malignas, ¿no? Ahora, aparte de la cortical, otra característica que tenemos que evaluar pues va a ser la ecogenicidad de la cortical. No solamente hablamos de que está alterada la ecogenicidad cuando presenta una alteración de su homogeneidad, ¿no? Esa alteración de la homogeneidad puede ser focal o puede ser difusa, ¿no? En el caso de focal, vamos a ver que dentro de la cortical puede haber áreas hiperecogénicas, puede haber áreas quísticas o puede haber calcificaciones, ya sean microcalcificaciones o macrocalcificaciones, o puede ser una alteración heterogénea, ¿no? Que, digamos, se va a presentar un patrón, digamos, todo el ganglio va a presentar un patrón heterogéneo o va a presentar un patrón de reticulación, ¿no? Que es lo que se puede ver. Y la falta o sea, el hecho de que sea homogéneo es lo correcto y apenas presente alguna de esas alteraciones, ya sea focal o difusa, indica que es un ganglio normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de depósitos hiperecogénicos, en ese caso vamos a ver pequeñas áreas hiperecogénicas dentro del ganglio. En este caso, por ejemplo, esta es una metástasis de cáncer papilar de tiroides en el cual vemos dentro del ganglio un área hiperecogénica, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, en este caso, una necrosis gaseosa de la TBC por tuberculosis, ¿no? En este caso vemos áreas hiperecogénicas dentro de la cortical del ganglio, ¿no? Que sigue siendo como depósitos hiperecogénicos, o puede ser una necrosis coagulativa, que es raro, pero se puede dar en los carcinomas epidermoides, ¿no? Vemos áreas hiperecogénicas en la cortical del ganglio, ¿no? Ahora, las calcificaciones que también pueden ver en la cortical pueden ser estas microcalcificaciones que vemos acá, pequeños focos ecogénicos puntiformes dentro de la corteza, generalmente se puede ser en cáncer papilar o medular de tiroides. Vamos a tener macrocalcificaciones que pueden ser por una linfadenitis por tuberculosis o pueden ser secundarias a la respuesta en post-radioterapia o post-quimioterapia, ¿no? A un cáncer epidermoide, por ejemplo. Entonces, siempre recordar que las macrocalcificaciones van a producir sombra acústica posterior, ¿no? Aparte, en la cortical también podemos presentar áreas quísticas, ¿no? Que van a ser generalmente necrosis quística. Entonces, cuando nos vemos necrosis quística dentro de un ganglio, tenemos que pensar en dos cosas, ¿no? Una metástasis de un carcinoma escamoso o un ganglio por tuberculosis, ¿no? Y es frecuente también, pero más que todo en la región cervical, ver esas áreas de necrosis en el cáncer papilar de tiroides, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ganglio que tiene áreas anicogénicas que corresponden a una necrosis quística y una área hiperecogénica que corresponde a una necrosis de coagulación, ¿no? Entonces, vemos que ambas necrosis pueden coexistir, pero lo importante es identificar las áreas quísticas como esas áreas hiperecogénicas, ¿no? Esto se podría confundir con un hilio, pero en ese caso tenemos que buscar que esta área hiperecogénica se extienda hacia el borde del ganglio, ¿no? Si no se extiende, entonces tengo que sospechar que esto no es un hilio graso, sino puede ser una necrosis dentro del ganglio, ¿no? Ahora, esa imagen simplemente para recordar que el cáncer papilar tiroides, que es el más frecuente que vamos a poder evaluar, tiene tres formas de presentación
de metástasis ganglionar, ¿no? Una de las más frecuentes es como necrosis quística, puede presentarse como microcalcificaciones o como depósitos hiperecogénicos dentro del ganglio, ¿no? Ahora, otra alteración en la ecogenicidad de forma difusa es ese famoso patrón reticular, ¿no? Antiguamente los ecógrafos que eran de baja frecuencia, realmente los ganglios eran redonditos y negros, o sea, como si fueran quistes y producían una especie de refuerzo acústico posterior, ¿no? Es más o menos la imagen característica de los linfomas, ¿no? Que te da un patrón pseudoquístico. Sin embargo, ahora con los ecógrafos de mejor resolución, se puede ver que estos ganglios que antes se veían medio quísticos, realmente presentan un patrón micronodular heterogéneo, ¿no? O presentan un patrón reticular con pequeñas líneas hiperecogénicas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, recordar que se puede presentar como un área anicogénica con refuerzo acústico posterior, o si utilizamos ecógrafos de alta resolución, va a presentar un patrón micronodular heterogéneo. Ahora, un patrón hipoecogénico heterogéneo, ¿no? Realmente ese tipo de afectación generalmente afecta a todo el ganglio y como dicen, ¿no? Es un patrón hipoecogénico y es heterogéneo. En este caso, todas son metástasis de un carcinoma de pulmón, ovario, gástrico o de cabo, ¿no? Ahora, otra cosa importante a evaluar es la presencia o no del hilio graso, ¿no? O sea, lo más importante al ver un hilio graso es darse cuenta que esta porción hiperecogénica se extiende hacia la periferia o hacia la periferia del ganglio, ¿no? Eso es importante, demostrar que el área hiperecogénica central se extiende. Si no se extendiera, y no lo podría demostrar con el Doppler, yo sospecharía que esta área hiperecogénica puede ser un área de necrosis. Entonces, lo más importante, podemos ver, se puede hablar con un ganglio completo cuando sale desde la periferia hacia la región central, parcial, cuando no se puede demostrar ecográficamente, o que está ausente cuando no se ve, ¿no? En el caso de que no veamos, lo que tenemos que hacer es hacer el Doppler, ¿no? Si el Doppler nos dice que realmente ese hilio se conecta con la periferia del ganglio, entonces es un ganglio normal. Y si no encontramos esta conexión, entonces tenemos que sospechar que se trata de un ganglio normal. Ahora, en cuanto al tamaño, realmente un ganglio, como dijimos, en la morfología es un ganglio de morfología ovalada, un hilio graso central, eso es lo más normal. Pero generalmente hay que tener en cuenta que el hilio graso generalmente debe estar presente cuando el eje corto mide más de 5 milímetros. Cuando el eje corto del ganglio mide menos de 5 milímetros, lo más probable es que esté ausente, pero eso no quiere decir que esté mal, sino simplemente por el tamaño no tiene una buena representación ecográfica, no porque es pequeño el ganglio. Y también que el área hiperecogénica del hilio no necesariamente es hiperecogénica, pero sí lo importante es demostrar que se conecte con la periferia del ganglio. En ese caso le hubiéramos hecho un Doppler y hubiéramos podido demostrar que es un ganglio normal, ¿no? Ahora, aquí siempre, cuando hay un ganglio de morfología ovalada, que es más de 5 milímetros, pero solo tiene esa característica, o sea, ganglio de morfología ovalada sin hilio graso central, pero de eje corto de más de 5 milímetros, hablábamos de un ganglio inespecífico, ¿no? Inespecífico, indeterminado, porque no cumple todos los criterios para ser considerado maligno, pero tampoco cumple criterios para ser completamente benigno, ¿no? Entonces ahí simplemente se puede controlar, o dependiendo mucho de la lesión primaria que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de tiroides que ya tiene extensión extracapsular, y veo un ganglio inespecífico, entonces yo lo mandaría a biopsia, pero si es que tiene una lesión que no es agresiva, entonces lo mandaría a control. En cuanto a la historia natural, siempre hay que recordar que, por ejemplo, las células tumorales van a depositarse en lo que es la cápsula, en la corteza del ganglio, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un ganglio normal, un ganglio de morfología ovalada y hilio graso central. Cuando tenemos un pequeño depósito tumoral, ese depósito tumoral puede crecer y me va a amputar el hilio, ¿no? Es lo que se conoce como estrechamiento o compresión del hilio. Como podemos ver aquí, acá tenemos un ganglio de morfología ovalada, el hilio graso central, pero está amputado, ¿no? Está estrechado o está comprimido. Ahora, en este otro caso tenemos otro depósito tumoral que ha crecido rápidamente y me condiciona una especie de desplazamiento del hilio, ¿no? Y es lo que se ve, un hilio desplazado. En este caso hay un engrosamiento cortical más difuso que condiciona el desplazamiento del hilio, y acá tenemos un engrosamiento cortical excéntrico que condiciona el desplazamiento del hilio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver un ganglio que está a la vez que está estrechado, porque hay una disminución del calibre del ganglio, está desplazado, ¿no? Está estrechado y desplazado. Y lo último es tener un ganglio que está totalmente infiltrado, ha perdido su hilio, y es un ganglio totalmente patológico, ¿no? Es importante recordar que un ganglio puede ser normal, puede tener un estrechamiento del hilio,
puede tener un desplazamiento del hilio o puede tener ausencia del hilio, ¿no? Esos tres últimos de aquí son realmente patológicos. Y aquí podemos ir jugando con los términos, ¿no? Si está desplazado, comprimido o ausente. Ahora, otra característica de los ganglios es cómo se comportan como grupo, ¿no? Si están agrupados o no. Entonces, hablamos de un conglomerado ganglionar cuando se rompe realmente la interfaz y los bordes de cada ganglio, ¿no? Por ejemplo, si están pegados y aún presentan interfaces, simplemente están agrupados, ¿no? Son ganglios agrupados que no forman un conglomerado ganglionar. Ya cuando sus bordes se juntan y ya no se puede reconocer un ganglio de otro, entonces recién hablamos de conglomerado ganglionar. Eso generalmente, como vimos, es más frecuente en metástasis ganglionar, los linfomas y la tuberculosis, ¿no? Ahora, cuando solamente están agrupados y presentan ese patrón de empedrados, vamos a pensar en un linfoma, ¿no? Pero cuando ya forman conglomerados ganglionares, cuando ya rompen su individualidad, vamos a pensar en ganglios como pueden ser tuberculosis o metástasis de cualquier tipo de tumor, ¿no? Y al final vamos a hablar de las características del Doppler, ¿no? En ese caso, siempre recordar que un patrón iliar es lo que indica que el ganglio es normal, un patrón periférico, en el cual pues el flujo del vaso va desde la periferia, o sea, no es un flujo iliar, puede tener un patrón mixto, en el cual el pequeño flujo iliar, lo normal, y un flujo anormal por la parte cortical, ¿no? Que es también sospechoso de malignidad, y al final un patrón avascular, ¿no? Simplemente un ganglio que no va a tener no va a tener flujo al Doppler, ¿no? Pero lo más importante es siempre ver que el ganglio tenga un flujo que salga o se extienda desde el hilio, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un ganglio, un flujo que sale o que se añade del hilio del ganglio, ¿no? O que puede presentar pequeñas ramificaciones, pero que siempre se extiendan desde el hilio, ¿no? En este otro caso presenta múltiples ramificaciones, pero todas salen a partir de un vaso único del hilio del ganglio, ¿no? O puede presentar en la periferia del adyacente, adyacente al hilio, pero lo importante es siempre ver que están al costado del hilio, ¿no? O sea, lo más importante es recordar que tiene que salir del hilio graso de la estructura vascular, ¿no? Ahora, cuando está alterado, en este caso tenemos un desplazamiento vascular, ¿no? El hilio debería estar por acá, pero está desplazado, ¿no? Por un engrosamiento cortical focal. Otro es que a partir del hilio no salga un vaso, sino varios vasos, entonces ya es un ganglio sospechoso de malignidad. O que haya ausencia focal de perfusión, ¿no? Acá debería haber un vaso, pero acá tenemos probablemente una necrosis quística, que esa no permite la vascularización y por lo tanto tenemos una ausencia de perfusión, ¿no? Y lo último, pues es lo último que vimos, ¿no? Este ganglio, o mejor dicho, vasculatura, que sale de la periferia hacia el centro del ganglio, ¿no? Otra característica, y realmente eso no se evalúa mucho porque es muy operador dependiente y es muy variable, son el índice de el IR y el IP, ¿no? Esos, por ejemplo, los ganglios normales van a ser de baja resistencia y los ganglios anormales van a ser de alta resistencia, ¿no? El valor que se toma generalmente es 0.8 para el índice de resistencia y para el IP de 1.6. Realmente no es muy práctico utilizarlo, uno, porque los ganglios pequeños no se les puede evaluar de forma adecuada, otro, que realmente las áreas necróticas van a carecer de señal Doppler y que realmente mucho va a depender de la configuración del equipo, ¿no? Y además el patrón vascular es mucho más útil que el índice de resistencia o el IP, ¿no? Para diferenciar si es un ganglio benigno o maligno. En cuanto a la elastografía, podemos ver que, por ejemplo, existe lo que es la elastografía de compresión y el Sherway, ¿no? Entonces vamos a ver que en cuanto a la elastografía de compresión, vamos a ver que vamos a tener, en este caso, he puesto la clasificación de 5 patrones, ¿no? Existe la de 4 patrones, en la cual te habla de predominantemente duro y predominantemente blando, pero en este caso estoy mostrando la de 5, en el cual vamos a ver que los patrones unidos nos dicen que la porción sólida es menos, la porción dura, perdón, es menos del 45% del ganglio, ¿no? Y los patrones 3, 4 y 5 nos van a indicar que la porción dura del ganglio, en este caso, va a ser más del 45%. Lo importante es siempre recordar que la dureza en este caso siempre va a partir de la parte periférica del ganglio y al final cuando todo el ganglio está tomado, parte del 100%, ¿no? Y más que en ese caso, esa es una evaluación cualitativa, ¿no? Sin embargo, intentar hacer una evaluación semi-cuantitativa con esta puede ser con un índice de tensión, en el cual yo mido lo que es una relación entre la dureza del ganglio y el tejido que está adyacente, ¿no? Entonces, esa relación realmente es un poquito más sensible que la anterior, que simplemente hacer la compresión, y voy a ver que ese índice de tensión que puede estar catalogado en 1.5 o 1.7, ¿no? Si es más que este, es un ganglio duro, y si es menos que este, será probablemente un ganglio reactivo, ¿no?
Y al final tenemos la elastografía, el Sherway, que realmente es muy variable, varía de equipo en equipo y de la forma como el equipo tome la medida, ¿no? Realmente, si uno revisa, hay bastantes estudios, todos tienen valores muy variables, pero siempre fluctúa entre 25, 40. Entonces, un valor promedio, digamos, para la elastografía Sherway es un valor de 30 kilopascales, ¿no? O sea, se ha visto que a partir de menos de 15 kilopascales es probablemente un ganglio normal, más de 15 es un ganglio reactivo y más de 30 es un ganglio maligno, ¿no? Realmente eso es un poquito variable dependiendo de la marca que esté produciendo ese tipo de equipos, ¿no? Y lo último es simplemente ver las características ecográficas de los ganglios linfáticos normales, ¿no? Como hemos visto, un ganglio es un ganglio de morfología ovalada, tiene un hilo graso central, tiene una cortical homogénea de menos de 3 milímetros y tiene bordes definidos, ¿no? Cuando hagamos de un ganglio reactivo, sigue preservando la forma ovalada, sigue presentando el hilio graso central hiperecogénico. En este caso hay un engrasamiento cortical, pero este es concéntrico y uniforme. La corteza sigue siendo hipocogénica. No se dan cuenta que aquí al costado del hilo existe un área hipoecogénica. Eso es lo que más o menos condiciona el engrosamiento cortical, ¿no? Entonces, esto es un ganglio reactivo. Estas áreas de mayor ecogenicidad, que digamos un poquito más de lo normal, se debe a que la región parailiar es la que está incrementando de tamaño, ¿no? Entonces, si yo veo eso, es normal. Si viera que esta área hipoecogénica está más pegada a la periferia, entonces no sería un ganglio normal, sino sería un poco más sospechoso de malignidad, ¿no? Ahora, aquí siempre es importante ver cómo es un ganglio postreactivo, ¿no? Hemos visto que el ganglio es morfología ovalada y el grosor central. Cuando se vuelve un ganglio reactivo, pues incrementa de grosor una área de menor ecogenicidad adyacente al hilio. Y luego de esto tenemos un ganglio postreactivo que va a tener un hilio grande, ¿no? Un hilio graso central más grueso. Ese es un ganglio postreactivo, ¿no? Sin embargo, a veces cuando pasa mucho tiempo, ese ganglio postreactivo, pues digamos, tiene un signo de infiltración grasa porque se llena de grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo típico que se ve en las axilas, ¿no? Generalmente a veces esto es lo que hay, biopsian, digamos, biopsian 1, 2, 3, 4 veces y le sale grasa, ¿no? Porque están biopsiando un ganglio postreactivo que a veces es grande y se palpa. Entonces, ¿cómo identificamos? Vamos a ver lo mismo que vemos en un hilio, ¿no? En este caso, vamos a ver la infiltración grasa del tejido graso que está rodeando el ganglio, lo infiltra. Vamos a ver el hilio hiperecogénico y después está la cortical del ganglio, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en cuenta, más que todo en la región axilar y en la ingle, esos ganglios postreactivos que son normales, ¿no? Y para finalizar, este, vamos a ver que en cuanto a las medidas, siempre coger el diámetro longitudinal mayor y una que tengamos este diámetro longitudinal mayor, recién midamos el eje corto, ¿no? Que es el que nos va a decir si está bien o no el ganglio en cuanto a una medición, ¿no? Vamos a añadir los ganglios que van a ser según esta medida ovalada o redondeada. Vamos a ver la presencia del hilio, si está completo, si está parcial, tenemos que demostrar que se excede ese hilio con el Doppler y si está ausente, pues es sospechoso de malignidad. Los bordes que pueden ser regulares, en caso que puede ser algo benigno, maligno sin específico. Si es irregular, igual puede ser benigno, maligno. Sin embargo, si es especulado, ya indica que es un ganglio un poco más agresivo. Y si presenta o no la interrupción capsular, ¿no? Si ha salido fuera del ganglio. Y lo más importante, si es que tiene un halo hiperecogénico como una reacción desmoplásica, eso ya nos indica malignidad, ¿no? En cuanto al engrosamiento cortical, recordar que puede existir un engrosamiento cortical focal, un engrosamiento cortical difuso concéntrico y un engrosamiento cortical difuso excéntrico, ¿no? Tanto el engrosamiento cortical focal como el engrosamiento cortical difuso excéntrico son sospechosos de malignidad y este concéntrico puede ser ganglio reactivo o inicialmente un linfoma, ¿no? Ahora, dentro de las alteraciones de la ecogenicidad cortical, vamos a tener que estas pueden ser de forma focalizada y sea con depósitos hiperecogénicos, áreas quísticas o calcificaciones, o puede ser de forma difusa, ¿no? Un patrón reticular o un patrón hipoecogénico heterogéneo, ¿no? Y en cuanto a la agrupación de ganglios, ver que cuando estos pierden su individualidad, sus bordes definidos, recién forman conglomerados, ¿no? En cuanto a la vascularidad, recordar que si es iliar, es totalmente benigno. Sin embargo, si tiene vasculatura periférica o mixta, periférica e iliar, es patológico, ¿no? Los valores de índice de resistencia y el IP, que son valores referenciales,
En cuanto a las elastografías, vamos a ver que los dos primeros patrones van a ser benignos y los otros tres van a ser sospechosos de malignidad, ¿no? En cuanto a la relación del índice de tensión, yo prefiero utilizar siempre un valor más de 1.7, y en cuanto a la elastografía de el Sherway, pues como les dije es muy variable, pero yo prefiero utilizar un valor de corte de 30, ¿no? No, gracias. Aló, aló. Oh, Marco, ¿todo bien? Sí, Ya. Bueno, agradecemos al doctor Marco Laura. Tenemos problemas con el video. Por su presentación. Las preguntas la pueden brindar por este chat. Marco, la primera pregunta. Si bien la ecografía es el gol estándar para ver ganglios superficiales, ¿qué rol tiene la tomografía y la resonancia y se pueden correlacionar con la ecografía fácilmente? mm, claro, realmente, digamos, la ecografía tiene una alta sensibilidad para lo que son ganglios superficiales porque incluso detecta lesiones muy pequeñitas, ¿no? En lo que son ganglios más profundos, realmente la tomografía y la resonancia utilizan otro tipo de valores. Por ejemplo, a nivel mediastinal o retroperitoneal, el diámetro del eje corto es 1 centímetro, ¿no? A partir de eso uno pone sospecha de adenopatía, ¿no? O puede ver otro tipo de alteraciones como se puede ver la captación de contraste o áreas de necrosis que se pueden identificar también por resonancia o tomografía, ¿no? Correcto. Hay una pregunta con respecto a la elastografía. ¿Cuál es el valor de la elastografía? A ver, realmente la elastografía es un apoyo, ¿no? Es un apoyo realmente, no define tanto en cuanto, por ejemplo, si yo veo un ganglio totalmente patológico, o sea, la elastografía no me va a ayudar mucho a decir que es patológico, ¿no? Sin embargo, digamos, en cuanto a a ver, en cuanto, digamos, al uso realmente, mm, es que es muy variable, ¿no? En cuanto, digamos, vamos a pensar en el la fotografía de tensión, ¿no? En ese, por ejemplo, en ese caso sí nos puede ayudar más que todo lo que es la parte de biopsias, ¿no? Ver qué área se puede biopsiar en el caso de un ganglio sospechoso de malignidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto al Hairway, no ayuda mucho porque es uno, que es muy operador dependiente, y dos, que cada marca tiene su propia forma, digamos, de valorar lo que es la dureza del ganglio, ¿no? Entonces es un poquito variable. Yo, de verdad, prefiero siempre utilizar solo hasta la elastografía de tensión, ¿no? No tanto el Sherway. Correcto. Hay una pregunta con respecto a los pediátricos. ¿Existen medidas especiales? ¿Alguna recomendación? En los pediátricos, Sí. realmente, o sea, existen estos índices de morfología, ¿no? No existe una medida como tal. Lo que sí es importante recordar es que las características del ganglio, o sea, digamos ya sea de la cortical o del ilio, del Doppler, eso es lo más importante, más que medidas de tamaño o grosor, pero digamos siempre se ha manejado eso de los ejes, ¿no? Del eje corto hasta 8 milímetros en los grupos 2 y menos de 5 milímetros en el resto de grupos del cuello, ¿no? Eh, Otra pregunta. Adenopatía, megalia. ¿Son términos correctos? ¿Cuándo se debe usar? Ya, es que el término adenopatía es un término muy general, ¿no? La adenopatía significa, quiere decir que no es un ganglio normal. Adenomegalia simplemente indica que es un ganglio grande, ¿no? Que puede ser, generalmente es un ganglio reactivo. Para adenopatía quiere decir que es un ganglio grande, puede ser un ganglio no necesariamente grande, pero puede ser anormal, ¿no? Entonces, por eso a veces se prefiere utilizar el término adenopatía metastásica para decir que es un ganglio anormal, pero sospechoso de malignidad, o simplemente decir cuando es un ganglio grande, pero conserva todas sus características de benignidad, ya sea que sea de morfología ovalada y brazo central, entonces ahí recién hablamos de adenomegalia, ¿no? Pero si presenta otra característica anormal para eso, ya sería una adenopatía.
Listo. Hay una pregunta con respecto a los ganglios cervicales. ¿El tamaño de 5 milímetros o 10 milímetros tiene que ver con el nivel ganglionar o es indistinto? Claro, como dije, o sea, a nivel de los grupos 2, generalmente se prefiere hasta el diámetro, es hasta 10 milímetros, ¿no? Y en el resto de grupos ganglionares del cuello, el límite es 5 milímetros, ¿no? Ya, Marco. Listo. Bueno, agradecemos al doctor Marco Laura por esta brillante exposición. No veo ninguna pregunta más aquí a la mano. Ya creo que todos están yendo al partido de Perú-Venezuela. Con mucha fe y con mucha fe. Marco, eternamente agradecido. A nombre del doctor Chávez, a nombre mío, doctor Raimundo Flores, les damos las gracias a ustedes dos, a Miguel, a ti, Marco, y esperamos contar con ustedes en la siguiente charla mensual, que es el capítulo de oncología, a cargo de una doctora que trabaja en el MD Anderson de Estados Unidos y un médico del INEN de Perú. Muy bien, muchas gracias por su atención y Gracias. estamos al nuevo aviso.